¿Qué significa ser ateo? Es nuestro tema. Vamos a leer Salmo 14, versículos 1 al 3. Dice la palabra de Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay, ni siquiera uno. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. El ateísmo, aunque a menudo entendido como un fenómeno moderno vinculado al racionalismo, la ciencia y la crítica filosófica, tiene raíces tan antiguas como la humanidad misma. La Biblia muestra que la negación de Dios no es algo nuevo. El Salmo 14, escrito por el rey David alrededor del año 1000 a.C., describe la condición espiritual del ser humano cuando rechaza la realidad divina. En los versículos 1 al 3 del capítulo 14 de los Salmos, el salmista no solo ofrece un juicio moral, sino también una evaluación teológica de la humanidad caída al declarar que el necio dice en su corazón, no hay Dios. Esta necedad, expresada con el término hebreo naval, no se refiere a la ignorancia intelectual, sino a una insensatez moral, una ruptura voluntaria con la verdad revelada y con la vida bajo el señorío de Dios. El texto indica que esta negación trae corrupción moral y ausencia de búsqueda de Dios. Y que tal condición no se limita a un grupo particular, sino que afecta universalmente a la humanidad. A partir de esta base bíblica, el ateísmo puede comprenderse más allá de una simple postura intelectual. Si bien en el ámbito filosófico ha sido articulado por pensadores como Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre y Bertrand Russell, y en el ámbito científico por autores como Richard Dawkins o Stephen Hawking, desde la perspectiva bíblica, el ateísmo es también una condición espiritual que impacta la conciencia y que impacta la moral. El Salmo presenta tres dimensiones esenciales de lo que significa ser ateo. Primero, implica la negación de la persona de Dios, ya sea que se haga de forma activa o pasiva, rechazando su papel como creador, como sustentador y como redentor. Segundo, representa la negación de la conciencia, pues al perder discernimiento espiritual, el ser humano se limita a un pensamiento meramente materialista. Tercero, conlleva la negación de los principios morales establecidos por Dios, lo que abre paso a la corrupción y a la degradación humana. Así, el ateísmo, visto bíblicamente, afecta no solo la mente, sino todo el ser humano, su visión de Dios, su conciencia y su conducta moral. Veamos en primer lugar que ser ateo significa la negación de la persona de Dios. El salmista en el Salmo 14, en el versículo 1, en la primera parte del versículo, presenta la afirmación central del ateísmo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y esta declaración constituye la base de lo que significa ser ateo desde la perspectiva bíblica. La negación de la persona de Dios. Y tal negación abarca tres aspectos principales del carácter divino, como hemos dicho, según la Biblia.
Dios como creador, Dios como sustentador y Dios como redentor. Vamos a ver en primer lugar que negar a Dios como creador implica rechazar la fuente divina del universo y de la vida. Mientras el ateísmo moderno propone explicaciones naturalistas, considerando el universo producto del azar o de la suerte, de la materia y del tiempo, la Biblia afirma que Dios es el origen de todo. Génesis capítulo 1, versículo 1, así lo dice. Negar este acto creador significa también rechazar la autoridad que implica si Dios no creó al ser humano, entonces el hombre no tiene obligación de rendirle adoración ni obediencia. En el marco filosófico, esta negación tiene implicaciones profundas. Sartre afirma que sin Dios, el hombre carece de propósito y debe construir su propio sentido. Nietzsche declara la muerte de Dios, señalando con ello el derrumbe de toda moral trascendente. Así, la negación del Creador conlleva la negación de cualquier fundamento objetivo de la existencia. En segundo lugar, la Biblia enseña que Dios no solamente creó el universo, sino que lo sostiene continuamente. Hechos 17:28 declara que en él vivimos, nos movemos y somos. El ateísmo rechaza esta idea, postulando un universo autosuficiente que no requiere una causa trascendente para mantenerse. Sin embargo, desde la perspectiva bíblica, esta postura constituye una insensatez espiritual, pues ignora la dependencia absoluta de la creación respecto a Dios. La tradición teológica cristiana, desde Agustín hasta Tomás de Aquino, ha desarrollado la idea de Dios como el ser necesario que sostiene a todos los seres contingentes. Negar esta verdad implica oscurecer lo que Romanos 1:20 afirma que es evidente en la creación. Nos referimos al poder y la divinidad de Dios, dice el apóstol, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahí termina la cita del apóstol Pablo. En tercer lugar, la negación del Redentor implica rechazar la necesidad de salvación. Si no hay Dios, no existe pecado en sentido espiritual ni responsabilidad moral ante un ser supremo. Y por ende, no hay necesidad de Cristo como Salvador. Para la Biblia, esta negación no es solo un razonamiento intelectual, no, es una resistencia espiritual que desconoce la condición caída del ser humano. Karl Barth señala que el ateísmo es un acto de orgullo que busca autodefinirse sin referencia a Dios. Por esto, el salmista no habla del equivocado, sino del necio. Quien niega a Dios no solo se aparta de una verdad intelectual, sino que adopta una postura moral y espiritual contraria a lo que Dios ha revelado en su santa palabra. Para enfrentar este ateísmo de manera formal, existen argumentos reconocidos entre los cuales podemos citar, por ejemplo, el argumento cosmológico, que plantea que la existencia del universo implica que debe haber un Dios creador. Otro argumento es el argumento teleológico, que dice que la existencia de un diseño del universo implica que debe haber un Dios que lo diseñó. El argumento antropológico, que es otro, que sostiene que la naturaleza y el carácter únicos de la humanidad implican
que debe haber un Dios relacional. Y el argumento moral que afirma que la existencia de la moralidad implica la existencia de un Dios gobernante. Bueno, yo creo que no hay excusa válida para los que se empeñan en negar la existencia de Dios. Un asunto tan evidente en la naturaleza misma. En segundo lugar, veamos que el ser ateo significa la negación de la conciencia. Este es nuestro segundo punto, que está derivado del Salmo 14, como es la base de nuestra plática en el versículo 2, que enseña que el ateísmo implica la negación de la conciencia espiritual. Mire cómo dice el versículo: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Ahí termina la cita. Dese cuenta que el pasaje declara que Dios mira desde los cielos para ver si hay algún entendido, entre comillas, que lo busque. Y la palabra que se usa aquí para entendido es la palabra maskil. Y esta palabra se refiere a la capacidad de discernimiento espiritual, la inteligencia que permite percibir la realidad de Dios. Según el salmista, el ateísmo oscurece esta facultad, afectando tanto el entendimiento como la búsqueda espiritual. Bueno, de hecho, en el Salmo 53, que es otra versión del Salmo 14, se denomina el mismo, ese salmo, como masquil de David. Pues este tipo de salmos pertenece a composiciones poéticas con un contenido de pensamiento muy profundo. La teología cristiana afirma que todo ser humano posee una sensus divinitatis, es decir, una conciencia innata de Dios. Esta noción, señalada por Juan Calvino y desarrollada por el filósofo norteamericano Alvin Plantinga, sostiene que creer en Dios es natural y racional, incluso sin pruebas formales. Por lo tanto, el ateísmo no se reduce a una postura intelectual, sino que implica la supresión activa o pasiva de esa conciencia interior. Romanos 1:21 describe este proceso como un entenebrecimiento del corazón, donde la negación de Dios no solo afecta a la mente, sino también las disposiciones del alma. El Salmo afirma que no hay quien busque a Dios, lo que evidencia un desplazamiento de la conciencia hacia lo puramente material. El pensamiento materialista reduce toda realidad a materia y procesos naturales, dejando fuera lo trascendente. Por ello, el ateísmo moderno, influido por Ludwig Feuerbach y Sigmund Freud, y ciertos científicos contemporáneos, tiende a explicar a Dios como proyección psicológica, ilusión o simple producto del cerebro. Esta perspectiva elimina cualquier posibilidad de discernimiento espiritual, reduciendo al ser humano en un fenómeno biológico sin dimensión trascendente. Desde la visión bíblica, esta reducción constituye una mutilación del ser humano. El ser humano que ha sido creado a imagen de Dios y dotado de capacidad para relacionarse con Él. Negar esta realidad equivale a sofocar la propia conciencia espiritual. La incapacidad de buscar a Dios, descrita en Salmos 14 y Romanos 3:11, evidencia la profundidad de la ruptura entre Dios y la humanidad caída. En el plano existencial, el ateísmo coloca al ser humano en una falsa autosuficiencia. Al negar la necesidad de Dios, el hombre se concibe como autónomo y dueño absoluto de su destino.
Sartre expresó esto al afirmar lo siguiente: el hombre está condenado a ser libre, pero es una libertad sin referencia a Dios, que desde la perspectiva bíblica constituye un acto de necedad espiritual. Así, negar la existencia espiritual es negar una dimensión esencial de la existencia humana. Y es por esto que el apóstol Pablo exclama: profesando ser sabios, se hicieron necios. Romanos capítulo 1, versículo 22. Y finalmente, ser ateo significa la negación de los principios morales impuestos por Dios. Este es nuestro tercer punto, que está basado en el versículo 1, la segunda parte del versículo 1 y el versículo 3 del capítulo 14 de Salmos, y afirma que el ateísmo implica la negación de los principios morales establecidos por Dios. Tras declarar que el necio dice en su corazón que no hay Dios, el salmista añade: se han corrompido, hacen obras abominables, y posteriormente él declara: todos se desviaron. No hay quien haga lo bueno. Y según esta perspectiva bíblica, la negación de Dios conduce inevitablemente a la corrupción moral, porque elimina el fundamento objetivo de la moralidad. La Biblia enseña que los principios morales no son construcciones humanas, sino expresiones del carácter santo de Dios. Por tanto, al negar a Dios, el ateísmo desmantela el fundamento mismo de la ética. Incluso pensadores como Immanuel Kant reconocieron que una moral objetiva solo es coherente si existe un ser moral supremo. Friedrich Nietzsche, al proclamar la muerte de Dios, concluyó que también debía derrumbarse toda moral tradicional, lo que dio paso a su propuesta de la voluntad de poder. Y desde este enfoque, el ateísmo no solo niega a Dios, sino que rechaza la necesidad de someter la vida a normas que son trascendentes. El salmista relaciona directamente la negación de Dios con la degeneración moral. Esto no implica que todo ateo sea socialmente inmoral, sino que desde la visión bíblica, sin Dios, no existe un patrón absoluto para distinguir el bien del mal. El relativismo moral surge como consecuencia de esto. Romanos 1:28 confirma esta idea cuando dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y de este modo les permitió seguir su propia necedad. El ateo vive como si no hubiera juicio ni responsabilidad final, lo que elimina un freno esencial para la conducta del ser humano. La Biblia ilustra este principio con ejemplos como el diluvio en el capítulo 6 de Génesis, donde la corrupción llegó a niveles extremos en una sociedad que había ignorado a Dios. Históricamente y sociológicamente, las culturas más secularizadas tienden a relativizar sus valores. Aunque algunos argumentan que la moral puede existir sin Dios, en la práctica se fragmenta en múltiples sistemas contradictorios. El gran apologista cristiano C.S. Lewis señaló que la existencia misma del juicio moral humano apunta a un estándar trascendente. Sin él, la idea de injusticia o maldad pierde todo sentido.
El resumen integral del salmista entonces es claro: negar a Dios implica negar su autoridad moral. Desde esta perspectiva, el ateísmo no es solo un razonamiento intelectual, sino una condición espiritual que afecta la conciencia y la conducta. Ser ateo significa negar a Dios como creador, como sustentador y como redentor. Negar la conciencia espiritual, reduciendo la realidad a lo material, y negar la moral divina, lo cual desemboca en un vacío ético que abre la puerta a todo tipo de corrupción. Así, Salmos 14 no es solo una crítica a individuos específicos, sino un diagnóstico de la humanidad caída en sentido general. Todos, de algún modo, hemos vivido como si Dios no existiera. Por ello, el texto culmina con un llamado implícito a volver a Dios, reconocer su autoridad y abrazar su gracia redentora. Según la visión bíblica, el ateísmo es necedad, no por falta de razón, sino porque desconoce la dimensión espiritual esencial del ser humano y la necesidad de vivir en relación con su creador. Creo que es tiempo de que busques la verdad en la Biblia y permitas que Dios te hable con la claridad que solo Él sabe hacerlo. Así, darás el salto más extraordinario de tu vida, de ser un ateo a ser un creyente que glorifique a su Creador. Dios te bendiga.